Buenas, ¿cómo están? Un saludo especial para todas y para todos. Vamos en el día de hoy con la tercera clase del periodo académico y vamos a trabajar la segunda mitad del siglo XX. Recuerden ustedes que la semana pasada estuvimos trabajando la primera mitad del siglo XX y en esta primera mitad del siglo XX lo que identificamos fueron algunos elementos que tienen que ver con el asunto de la modernidad y el desarrollo. La idea es ir depurando y entendiendo que en la medida en que se va avanzando en términos de tiempo, nos vamos modernizando, ¿cierto? Estamos siendo más vigentes. De esa manera la sociedad es moderna porque es más actualizada. Y dentro de esa actualización existen algunos elementos sociales, políticos, económicos, culturales, tecnológicos que van marcando como algunas diferencias con relación a las épocas anteriores. Sin embargo, queda la idea clara de que una cosa es que se modernice, que se innove, que se mejoren condiciones en algunos casos, y otra muy distinta es hablar de desarrollo, porque el concepto de desarrollo tiene, digamos, unas dimensiones más grandes. Porque cuando estamos hablando de desarrollo ya estamos hablando de bienestar, estamos hablando de condiciones de vida, estamos hablando de más que de comodidades, estamos hablando de salud, de educación, y todo eso, pues entonces tendríamos que pensar hasta qué punto se ha logrado. La primera mitad del siglo XX vimos que había un gran desarrollo económico, existió un gran avance tecnológico, existieron algunas posibilidades de mejorar las condiciones de vida de algunas personas. Entonces, por eso en esa época se puede hablar de que en la medida en que se fue modernizando la sociedad, en ese momento habían unos niveles de desarrollo importantes porque la gente sí mejoró su calidad de vida en muchas ocasiones. Cuando llegamos a 1948 se presenta un incidente que ustedes saben que veníamos entendiendo que políticamente el país tenía una división, estaba polarizado. Y en esa división que estaba el país se encontraban, digamos, liberales y conservadores. En 1948 había un candidato muy fuerte para la presidencia y este candidato fue asesinado. El candidato era el Partido Liberal y de pronto por esa razón se pensó que había sido los conservadores quienes habían generado esta situación y se presentó una disputa, un enfrentamiento, una revuelta en todo el país que obviamente inició en la capital, en Bogotá. A eso se le llamó el Bogotazo. Esa fue una ola de violencia y de desorden muy grande, muy fuerte, que generó, digamos, el principio de algo que se conoce actualmente, entre comillas, como el periodo de la violencia. Y de esa manera se empieza la segunda mitad del siglo XX, entre sangres, entre disputa, entre peleas, y allí podríamos decir que la violencia en Colombia se hace algo muy efectivo. Si vamos a hablar de el tiempo de la violencia y si vamos a hablar del siglo XX, nosotros tendríamos que decir que hubo incidentes demasiado tristes, demasiado graves en esa segunda mitad del siglo XX, y es porque se presenta, bueno, inicialmente cuando hablamos del Bogotazo estamos hablando de una, digamos, desórdenes y de revueltas que se presentaron dado los ánimos que se calentaron en ese momento por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que era el candidato, como les dije, del Partido Liberal. Posteriormente se consideró que el país tendría que entrar en una especie de control, ¿cierto? Que se tenía que controlar, y la manera que se encontró para controlar fue por medio de la dictadura. Y la dictadura fue un golpe de Estado que asumió el general Rojas Pinilla, y cuando el general Rojas Pinilla asumió ese golpe de Estado, automáticamente, digamos, empezó a tomar decisiones fuertes, por eso se llama dictadura, porque eran decisiones que las tomaba él casi que de manera independiente y muy fuerte, y eso generó
digamos, un control, pero un control muy forzado de la sociedad colombiana. En ese orden de ideas, pues se pensó entre liberales y conservadores que el país no podía seguir siendo controlado por un militar y que tenían que volver a asumir el control los líderes políticos que siempre existían. Y por ello llegaron a un acuerdo que se llamó el Frente Nacional. Ese acuerdo que se llamó el Frente Nacional llevó a que se viviera una alternancia, es decir, 4 años uno y 4 años otro, y se presentó lo que se denominó el acuerdo bipartidista del Frente Nacional. El Frente Nacional es un acuerdo que hicieron los liberales y conservadores para volver a retomar el poder de una manera, digamos, alternada. Eso es una de las situaciones importantes que se presentó. Y dentro de esa alternancia, pues cada presidente en ese momento trató de definir unas situaciones claras, cada presidente de ese momento intentó generar unas buenas acciones para poderse ganar pues como bastantes, digamos, bastantes seguidores. Y eso hizo que el país en ese momento, ese Frente Nacional también avanzara bastante en términos sociales, en términos económicos. Se dieron convenios con los sindicatos, se dio la oportunidad de que existieran los sindicatos, porque recuerden que en 1928 se había dado la masacre de las bananeras, y esa masacre de las bananeras era una muestra de que el trabajo de las fábricas y el trabajo empresarial en Colombia estaba generando mucha explotación. Entonces los sindicatos, cuando empezaron a aparecer las protestas laborales, los sindicatos no eran permitidos. Y como no eran permitidos, entonces se presentaron también algunas acciones en contra de quienes protestaban. Cuando se dio el Frente Nacional, cada presidente fue dejando cosas como importantes, y dentro de esas cosas importantes estamos aceptando que se presentó la creación del SENA, ya oficialmente, porque inicialmente se había dado como unas capacitaciones a los trabajadores, pero ya en este momento ya se crea el SENA como una entidad del Estado al servicio del Ministerio de Trabajo para que los trabajadores mejoren sus competencias en la parte de los oficios, ¿cierto? Y en la parte laboral. También se presentó en esa época del Frente Nacional, se presentó la posibilidad de que las mujeres empezaran a votar en Colombia. Se presentó el asunto de, como les dije, de validación de la participación de los sindicatos con el objetivo de que se dejaran de lado un poco las tantas protestas, y las protestas del país se estaban dando por la explotación. Entonces, con el objetivo que bajara la explotación, digamos que se oficializó el tema de los sindicatos. El Frente Nacional de alguna manera sirvió para el avance social, sirvió para que el estancamiento que se venía presentando de pronto se desencadenara en mejores acciones, pero políticamente generó otras situaciones difíciles. Y generó situaciones difíciles porque el país estaba teniendo la oportunidad solo entre liberales y conservadores para gobernar, y obviamente las personas querían que hubiesen otras opciones, es decir, unas terceras alternativas. No todos son liberales ni todos son conservadores. Es como decir que solamente existen dos colores o que solo existen dos caminos. Siempre habrán terceras alternativas y es muy importante tenerlas en cuenta. Fue entonces cuando aparecen las guerrillas en Colombia, y las guerrillas en Colombia tienen, digamos, un nivel fuerte de intervención en nuestro país. Aparecen las FARC, el EPL, el EN y el M-19, que generan algunas acciones importantes. Esas acciones importantes que tiene la guerrilla en nuestro país, estoy hablando de importantes no porque sean positivas, sino porque fueron muy grandes y generaron mucho impacto.
Algunos grupos guerrilleros han sido unos grupos que han buscado el poder, es decir, buscar la alternativa política también ellos, pero hay otros que netamente se convirtieron en grupos delincuenciales. Y esos grupos delincuenciales empezaron a ser aliados de otros grupos como el narcotráfico, como las guerrillas, perdón, como los paramilitares, como los gobiernos de derecha, y de esa manera se presentaron situaciones muy complicadas y difíciles en el país que luego digamos, se pusieron más profundas con el tema de los paramilitarismo y de las bandas criminales. El bipartidismo es uno de los, digamos, de las épocas marcadas que ya les expliqué al inicio, y digo marcadas porque en el bipartidismo estamos diciendo que Colombia inicia la segunda mitad con una división entre dos partidos, excluyendo los otros. En el Frente Nacional pues se da la oportunidad de que esos dos partidos alternen el poder, pero aparecen las guerrillas para exigir también la participación y para exigir mejores condiciones de vida, ¿cierto? Posteriormente aparecen las guerrillas y las autodefensas. Las guerrillas, la primera pues las FARC, el ELN y EPL, cada una tenía digamos como una parte del país donde tenía gran dominio, y posteriormente aparece el M-19. La historia del M-19 surge desde una oportunidad que se presentaron unas elecciones, y en esas elecciones al parecer hubo fraude desde arriba, desde el sistema nacional electoral, y en ese momento consideró ese movimiento que como había fraude había que sabotear y había que tomarse el país, y desde ese momento surge el movimiento 19 de abril porque fueron las elecciones ese 19 de abril. Eh, eh, de alguna manera estas guerrillas cada una ha tenido su manera distinta de operar, su manera distinta de presentarse en el país, pero han generado algunas situaciones de inestabilidad, de descontrol, que obviamente han terminado con retraso para la parte económica y la parte social. Cuando nosotros estamos hablando de que hay una época de violencia, necesariamente tenemos que decir que es una época que desfavorece el desarrollo y desfavorece y perjudica de manera importante el avance de la sociedad. Esos son elementos que es bueno tener en cuenta porque a veces pensamos que es normal que las sociedades modernas sean violentas o que es normal que las sociedades modernas estén en conflicto. No, lo normal y lo más adecuado cuando estamos hablando de desarrollo es buscar bienestar, y el bienestar a través de la violencia no tiene buenas condiciones. El narcotráfico nos marcó mucho a nuestro país porque empezó a generar un dinero ilegal, y ese dinero se fue, digamos, entrando, se fue metiendo, se fue insertando dentro de todas las esferas. Entonces el narcotráfico entró a patrocinar económicamente a las guerrillas, pero también a los paramilitares, y también de alguna manera empezó a patrocinar algunas acciones en el mismo Estado, lo cual generó situaciones de corrupción, y esto también atrasa, ¿cierto? Se presentaron enfrentamientos muy fuertes y se presentaron situaciones muy duras por las acciones que hacían el narcotráfico, y esas acciones estaban dadas porque el narcotráfico patrocinaba grupos ilegales, y por ejemplo la toma del Palacio de Justicia fue hecha por el M-19, pero el armamento y todo lo que se utilizó allá estuvo patrocinado por los narcotraficantes. Entonces, entonces entendemos que muchas de las acciones que nos han generado dificultades y mala imagen ante el mundo para poder hablar de progreso y de poder hablar de alianzas se han dado por estas situaciones de violencia.
Las bandas criminales actualmente han generado situaciones muy difíciles en las comunas, en los barrios, en todas las ciudades del país. Y uno podría decir, ¿cuál desarrollo cuando las personas no pueden adelantar de manera libre su negocio, su trabajo? Hay muchas personas que pagan vacuna por una tienda, por una venta de empanadas, por una venta de perros, de chuzos. Es decir, hemos llegado a un nivel donde, a pesar de estar en época moderna, tenemos unas condiciones que no generan bienestar y no podríamos hablar de desarrollo. Aparte de que sabemos que hay muchas personas que están viviendo de las ventas informales, del trabajo informal, y que la gran mayoría de nuestro país se la rebusca. Eso quedó muy evidente ahorita con el tema de la pandemia. Muchas personas viven del rebusque, muchas personas tienen que trabajar y exponerse en la calle, y eso da cuenta de un país que no está totalmente desarrollado, sino que ha avanzado en el tiempo, ha tenido algunas innovaciones que tienen que ver con el tema de la modernidad, y tenemos algunos cambios positivos, pero no podemos hablar de manera general y de manera total de que nuestra época actual esté asociada de manera directa con un desarrollo. Esta parte social de esta segunda mitad del siglo XX nos da cuenta y nos da muestra importante de que mientras la sociedad civil no esté bien y la violencia es un elemento supremamente negativo para el bienestar, pues entonces tendríamos que decir que la segunda mitad del siglo XX no generó situaciones importantes de desarrollo. Obviamente tendríamos que decir más adelante, pues viendo cada uno de los gobiernos y cada una de las situaciones que se presentó, que sí hay situaciones de modernidad, hay situaciones de innovación. Cuando usted le dicen como mujer que no podía votar y que ya puede votar y que puede participar, pues entonces estamos diciendo, nos modernizamos, ¿cierto? Cuando estamos diciendo yo puedo protestar porque me están explotando, pues estamos diciendo nos modernizamos. Entonces hay acciones de modernidad, pero todavía nos faltan muchas acciones de desarrollo. Que tengan un buen día.